Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la astrología de mayo del 2025 y bueno, como siempre vamos a comentar algunas cuestiones astrológicas del mes que pasó. Y el mes que pasó tuvo, bueno, un par de noticias, pero sobre todo, bueno, primero que nada la muerte del Papa Francisco, ¿no? El Papa argentino. Que no hay mucho parecido astrológicamente, excepto que el Papa era ascendente Cáncer, ¿no? Y tuvimos durante un montón de meses a Marte como planeta maléfico que estuvo retrogradando y pasando por el ascendente del Papa y quedándose en su casa uno durante todo ese momento con ese feo tránsito de Marte. Fue cuando el Papa bueno, empezó a tener problemas serios de salud, que estuvo hospitalizado con problemas respiratorios, ¿no? Recordemos que la casa uno es el cuerpo y la vitalidad del cuerpo, eso. Y bueno, con un planeta maléfico ahí su salud se deterioró mucho y terminó muriendo, falleciendo hace unos días. Cuando Marte ya estaba saliendo de Cáncer, entrando en Leo. Después lo que tuvimos a nivel mundial fue toda esta cuestión de la guerra de tarifas que inició Trump, ¿no? Y fue muy interesante porque cuando Trump anuncia, Trump ya había anunciado las tarifas, pero cuando empieza a anunciarlas en serio, se daba que había dos planetas retrógrados en Piscis, que eran Mercurio y Venus, ¿no? Y esto es interesante porque Mercurio es el planeta que tiene que ver con los mercados, con el comercio, básicamente, ¿no? Y fíjense que Mercurio estaba en la peor posición posible. Esto es lo que dicen todos los astrólogos, no me di cuenta yo, ¿no? Ya lo mencionan en varios podcasts así de astrología internacionales, que Mercurio estaba en Piscis, que es el signo donde está en doble detrimento, está en caída y en exilio en Piscis, porque está exaltado y en domicilio en Virgo. Y además estaba en conjunción a Saturno, y además estaba en conjunción, había sido tocado por el último eclipse en Aries, ¿no? Que se produjo junto al nodo norte, pues estaba en conjunción al nodo norte. Entonces fijémonos que era un Mercurio que estaba en la peor posición posible. Mientras Mercurio estuvo en esa posición, ahí fue cuando Trump anunció, digamos, tarifas o aranceles para todos los países del mundo, y el comercio internacional entró en pánico y las bolsas cayeron y todo lo que tenía que ver con el comercio empezaron a hacer predicciones apocalípticas. Y bueno, después cuando Trump, es decir, las noticias eran tan malas, repercutieron tan mal en la economía, en la bolsa, en los indicadores, que Trump tuvo que ir, desdecirse un poco, ir un paso atrás y dar un paso atrás y decir que suspendía las tarifas por 90 días. Así que bueno, fijémonos la importancia que tiene Mercurio en todo lo que tiene que ver con el planeta que rige el comercio, como es bastante literal. Y también yo quiero mencionar esto de cómo la astrología moderna, que es la que yo aprendí cuando era joven o era chico, es decir, al no tomar en cuenta los planetas que son maléficos y no tomar en cuenta los planetas digamos que los planetas estén en detrimento, muchas veces se pierde este tipo de cosas, ¿no? Porque podemos ver, es decir, si tomamos en cuenta que Mercurio está en Piscis, está en doble detrimento, está en conjunción o maléfico, y bueno, podemos decir acá quizás va a ocurrir algo con que esto, hay una negación de lo que es lo mercuriano, ¿no? Que puede ser la comunicación, eso puede ser el comercio, y efectivamente ocurrió con el comercio. Así que yo siempre a los que estén interesados en astrología les digo, tomen en cuenta estas cuestiones de la astrología tradicional, los planetas maléficos, los planetas en caída o en exilio, porque digamos, no son temas que son muy agradables. Hay gente que preferiría decir no. Hay gente que yo entiendo por qué dice no, los planetas están, cualquier signo simplemente son todos diferentes, no hay que pensar en planetas en caída o en exilio, sino que los planetas funcionan diferentes en todos los signos. Por algo los antiguos ponían los planetas en caída. Hay que recordar que Marte en Cáncer también está en caída, entonces actúa bien como un maléfico. Entonces me refiero a esto, a lo que dije acerca del Papa Francisco, ¿no?
es decir, él no solo tenía un maléfico pasando por su casa 1, sino que era un maléfico en caída que causa más daño. Pero bueno, vamos a ver la astrología de este mes. El 4 de mayo tenemos Plutón entra en retrogradación, teníamos todos los planetas que venían directos. Bueno, el Plutón es el primero que se pone retrógrado. En los primeros grados creo que llegó al tercer grado de Acuario, pero o al grado 3 de Acuario. Pero bueno, en cuanto a las consecuencias, no sé si se va a notar directamente. Generalmente Plutón actúa en forma muy subterránea y es como que es un planeta muy a largo plazo, ¿no? Excepto cuando ingresa en un signo. Cuando ingresa en un signo generalmente suele ocurrir algo que nos muestra que hubo un cambio en la humanidad. Por ejemplo, cuando entró en Escorpio surgió la epidemia del SIDA. Cuando entró en Capricornio ocurrió toda esta caída de la bolsa, de los Lehman Brothers y de todas estas compañías que estaban, digamos, vendiendo estos fondos basura, ¿no? Y bueno, cuando entró en Acuario, bueno, surgió toda esta cosa de un día para otro de la inteligencia artificial y de los lenguajes de inteligencia artificial y ChatGPT y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, después como que Plutón parece que se calma y actúa en forma más subterránea. Entonces que directo, que esté retrógrado no cambia demasiado la cosa en cuanto a cómo lo vamos a percibir. Sí, digamos, como todos los planetas, cuando Plutón se pone retrógrado es como que actúa de una forma como más introspectiva, ¿no? Como que actúa más en cuestiones invisibles hay toda como una preparación de los cambios que se vienen, pero que los cambios por ahí no se notan, recién se notan cuando se pone más directo, ¿no? Pero bueno, el día 10 de mayo Mercurio ingresa en Tauro, es otro signo en el cual está, digamos, no está ni en exilio ni en caída, es un signo peregrino, o es un planeta peregrino, para decirlo bien. Y bueno, Mercurio en Tauro es bueno para pensar y planear cosas que tienen que ver con el dinero, con la plata, con las inversiones, ¿no? Con poner plata en el banco. Durante este ingreso de Mercurio a Tauro, cuando Mercurio llegue al final de Tauro, va a hacer conjunción a Urano. Y al hacer conjunción a Urano, esta va a ser la última conjunción entre Mercurio y Urano en Tauro, ¿no? Porque Urano está a punto de ingresar en Géminis, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que cuando se juntan Mercurio y Urano en un signo, es como que Mercurio ayuda a esparcir estas ideas, digamos, nuevas o revolucionarias o de cambio que trae Urano. Y bueno, esta va a ser la última vez que ocurre esta conjunción en Tauro, ¿no? Entonces vamos a tener un poco por última vez este trabajo que hace Mercurio de expandir las ideas de Urano en Tauro. ¿Qué son las ideas de Urano en Tauro? Bueno, ideas que tienen que ver con revolución en la finanza, adaptar las nuevas tecnologías a las finanzas, todo lo que tiene que ver con las billeteras virtuales. Yo ya lo hablé mucho de esto, ¿no? Es decir, la gente bancarizada, es decir, todo lo que antes se manejaba con dinero en efectivo, ahora se maneja en forma electrónica. Todo este cambio ocurrieron con Urano en Tauro a partir del ingreso de Urano a Tauro en el 2017-2018. Y también todo lo que tiene que ver con cambiar un poco nuestra alimentación. El otro día yo vivo cerca del barrio chino, acá en Buenos Aires, y notaba cómo se cambió un poco la comida, es decir, la salida. Es decir, acá bueno, como estoy cerca del barrio chino, se puso de moda en Buenos Aires, o por lo menos en esta zona, todo lo que tiene que ver con la pastelería oriental, la comida coreana. Si la gente come unas comidas que son extrañas, beben unas bebidas orientales, coreanas o de Taiwán, que ya existían, porque yo vivo acá hace muchos años y yo ya las tomaba cuando me mudé, pero muy poca gente, era una cosa muy exótica. De repente los chicos vienen y están tomando esas bebidas azules extrañas, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con Urano en Tauro, ¿no? Es decir, la cosa de revolucionar cómo se come y de traer comidas que eran exóticas antes al mainstream, ¿no? Digamos, a que se popularizan. Bueno, eso está causado por Urano en Tauro, pero cada vez que pasa Mercurio ayuda a esparcir esa idea y a comunicar esas novedades, ¿no? Es decir, los chicos le dicen a los amigos, no sabes, fui al barrio chino y me compré
o no sé, o fui a una cafetería y me compré una delicatessen de pistacho, que no sé, ahora está de moda, todo el mundo come cosas de pistacho y hasta hace unos años nadie, digamos, se sabía que existía el pistacho, pero en las heladerías de barrio que se querían hacer los italianos tenían gusto de pistacho, nadie lo comían los viejos nada más, ¿no? El 12 de mayo tenemos la luna llena en Escorpio, bueno, con todo lo que eso significa. Yo voy a hacer un video de esta lunación, pero lo que es interesante saber es que el Sol va a estar en conjunción a Urano, ¿no? Es decir, obviamente al ser una luna llena tenemos una oposición entre el Sol y la Luna va a estar en Escorpio, el Sol va a estar en 22 grados de Tauro, y tenemos a Urano en los 26 grados de Tauro, ¿no? Entonces va a ser una lunación, una de estas lunaciones que estuve viendo en Escorpio, en Tauro y Escorpio, tocando Urano, ¿no? Entonces esta energía uraniana se va a esparcir un poquito más. Va a ser la última luna llena en Escorpio con Urano en Tauro, porque bueno, Urano, como dijimos, va a ingresar a Géminis, ¿no? También creo que va a ser la última luna llena con Saturno en Piscis, porque Saturno está a punto de ingresar en Aries, ¿no? Así que bueno, todas estas cuestiones son detalles interesantes. De cualquier manera voy a hacer un video acerca de esta lunación, así que solamente lo menciono. Bueno, el día 20 el Sol ingresa en Géminis, con lo cual saca un poco la carga que había de tanta energía de Tauro, porque ya teníamos a Mercurio en Tauro, el Sol en Tauro, Urano en Tauro. Ahora vamos a tener una energía un poco más de comunicación. Tenemos a Júpiter en Géminis, con lo cual cuando el Sol ingresa al signo en el cual está Júpiter, si bien no está haciendo conjunción, siempre se beneficia un poco, se esparce un poco indirectamente esa energía jupiteriana. Y como siempre digo, fíjense que ingresa el 20 de mayo, fíjense lo que un poco la astrología de los periódicos dicen Géminis comienza el 22 o el 21 de mayo. Géminis comienza cuando el Sol ingresa. Hay años donde ingresa el día 21, hay días donde ingresa el 20, hay días donde ingresa el 22, ¿no? Hay años, ¿no?, donde ingresa el día 22. Así que, bueno, comienza Géminis. Bueno, este es quizás el aspecto más importante o el ingreso más importante astrológico del mes, que es que Saturno ingresa en Aries. Todos los cambios de signo de Saturno son importantes, pero el cambio de Piscis a Aries siempre un poco más importante porque, bueno, se termina un ciclo del zodíaco y comienza otro, ¿no? Entonces con Saturno ingresando en Aries tenemos un Saturno, bueno, que va a comenzar un poco un nuevo ciclo, ¿no?, de Saturnino. Yo voy a hacer un video acerca de Saturno en Aries. Sí hay algo interesante que quería mencionar, que es que Saturno es el regente tradicional de Acuario, y tenemos a Plutón en Acuario, y Plutón, bueno, cuando ingresa en Acuario, lo primero que surge, como ya lo mencioné, es toda esta cuestión de la inteligencia artificial y eso, pero la inteligencia artificial, fíjense que se dio mucho esta cosa de que aparece como creadora de contenidos, esta cosa de que, bueno, creamos imágenes con inteligencia artificial, videos con inteligencia artificial, y fíjense que esto los astrólogos lo notaron, tiene que ver con que el regente de Acuario está en Piscis, que tiene que ver con la creación de fantasías, crear mundos de fantasía, crear fantasías, Piscis, ¿no? Entonces, cuando Saturno ingrese en Aries, vamos a tener un cambio de eso, es decir, más que la innovación ya no va a pasar tanto por cuestiones piscianas, ¿no?, que tiene que ver con esta creación de contenidos o creación de fantasías, sino que va a tener que ver con cuestiones muy arianas, que tienen que ver con por un lado con la identidad, que tiene que ver con la individualidad, ¿no?, de Aries, pero también tiene que ver con la guerra. Aries es directamente la guerra, el guerrero, ¿no? Entonces ahí ya me pondría un poco más nervioso, ¿no? Porque si hay una inteligencia artificial, bueno, prefiero que se ponga a su tiempo a hacer imágenes y a videos, a pesar de que eso le quita el trabajo a dibujantes y a cineastas, o a ilustradores y diseñadores gráficos, y no que esté planeando bombas y cómo exterminar gente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que vamos a tener que ver después. Hay que ver que Neptuno ingresó en Aries hace poquito, y tenemos a Neptuno que ingresó en Aries, así que no... Es decir, Neptuno lo que hace es, por un lado, cuando ingresa en un signo, parece como que la energía de ese signo se esparce por todo el inconsciente colectivo, por toda la humanidad,
pero después Neptuno lo que hace es como que disuelve la energía de ese signo, ¿no? Fíjense lo que pasó con Capricornio, es decir, cuando entra en Capricornio en 1984 se pone de moda toda la moda retro, toda la cosa es la cosa conservadora de los Reagan, de Thatcher, ¿no? De las mujeres vestidas con hombreras como si fueran, toda la gente parecía más grande de lo que era Capricornio, todos se vestían como viejos, ¿no? Y inclusive las estrellas de rock vestían de traje y corbata como en los años 50. Y después, bueno, empieza, digamos, Neptuno empieza como a disolver toda la energía capricorniana y se cae el muro de Berlín, digamos, se abren las fronteras entre el este y el oeste, entre Occidente y Europa Oriental, ¿no? La imagen de padre empieza a cambiar, ¿no? Empiezan a surgir todas estas sitcoms como Los Simpson, Casado con Hijos, donde la imagen tradicional de padre, que sería capricorniana, empieza a ser ridicularizada, ¿no? Entonces, con Neptuno en Aries va a pasar eso. Primero va a haber una cosa de la guerra y lo bélico, lo heroico, toda esa cosa que tiene Aries, los deportistas, y en un momento todo eso se va a empezar a disolver. Así que ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, Mercurio está avanzando muy rápidamente, ¿no? Así que el 25 de mayo ya ingresa en Géminis. Mercurio en Géminis siempre es buena noticia porque está domiciliado en Géminis, es un Mercurio que funciona mejor. Así que, bueno, va a ser un buen momento para todo lo que tiene que ver con lo mercurial, con lo geminiano, con aprender, con comunicar, con escribir, también con comerciar, como decía antes, ¿no? Eh, es más, yo creo que con Mercurio en Géminis, todo lo que tiene que ver, Trump prometió, digamos, como que después iba a revisar la cuestión de si ponía tarifas o aranceles. Yo creo que mientras Mercurio esté en Géminis, no va a ocurrir eso, ¿no? Así que, bueno, siempre es una buena noticia Mercurio en Géminis. El 26 de mayo, por último, tenemos la luna nueva en Géminis y... bueno, va a ser también es un video, voy a hacer un video acerca de esto, así que lo voy a mencionar muy rápido. La lunación ocurre exactamente en los 6 grados de Géminis. Y bueno, como mencionamos, Mercurio ya ingresó en Géminis y está en el grado 2, así que está conjunto a Mercurio. Y como está en Géminis, los 3 planetas están haciendo un trígono a Plutón que ya está retrógrado en los 3 grados de Acuario, ¿no? Entonces va a ser una energía muy geminiana, muy de Mercurio, ¿no? Es algo nuevo que va a estar naciendo como cuestión geminiana de comunicaciones, ¿no? Y esta cosa, y está tocada por Plutón en un buen trígono, en un buen aspecto que es el trígono, ¿no? Entonces es como que está amplificada por toda esta energía de Plutón. Así que yo creo que a partir de esta luna nueva va a ser una buena noticia para todo lo que tiene que ver con lo geminiano, con las escuelas, la comunicación, la escritura, ¿no? Los viajes cortos, el desarrollo del automóvil o de medios alternativos de viajes, ¿no? Etcétera. Bueno, estos son los principales ingresos y novedades que hay del zodíaco. Hay algunos aspectos un poco menores que no mencioné, pero los voy a mencionar ahora rápidamente. El día 2 de mayo se da la conjunción entre Venus y Neptuno, ¿no? Venus, cuando toca Neptuno, suele dar como esta energía que tiene que ver con una especie de enamoramientos ideales, pero imposibles, ¿no? Hay que tener cuidado si uno inicia una relación con Venus conjunción Neptuno, de no caer en una especie de relación idealizada donde después de unos años o de un tiempo la persona dice, pero yo veía a esta persona de una manera y resultó ser totalmente distinta, cuidado con eso. Después el día 17 tenemos la conjunción, como ya dije, entre el Sol y Urano, ¿no? Que, bueno, expande un poco esa energía uraniana. El día 28 tenemos la conjunción entre Mercurio y el Sol, ¿no? Donde Mercurio, bueno, se adelanta al Sol, ¿no? Entonces empieza a ser, hasta ahora lo viene persiguiendo de atrás al Sol, pero después se pone en este modo donde está delante del Sol. Esto tiene que ver con las dos maneras que funciona Mercurio, cuando está como estrella de la mañana o estrella de la noche.